Le damos gracias al Eterno una vez más que nos da la facultad, nos da el entendimiento, la revelación para poder venir y alumbrar a muchas personas que nos están escuchando a través de esta radioemisora. Alumbrarlos con la palabra del Eterno, bendecirlos con esta oración que vamos a hacer y después para poder comentar y platicar con ustedes sobre lo que quiere decir la porción de Deuteronomio capítulo 13. Señor, te damos las gracias por todas las personas que nos están escuchando, Señor, y te pedimos, Padre, que tú les bendigas en una manera muy especial en este día, Señor. Yo te pido, Señor, que quites carga al que está cargado. Yo te pido que sanes al que está enfermo. Yo te pido que tú, Señor, motives al que está desmotivado, Señor, pero que tú siempre, Señor, alumbres con tu palabra a todo aquel, Señor, que no la comprende. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre, Señor, de Yeshua, para que tú, Señor, te glorifiques en cada uno de nosotros al estar escudriñando tu palabra, Señor. Amén. Vamos a estar estudiando sobre Deuteronomio capítulo 13. Cuando nosotros llegamos a la versión Reina Valera 1960, es uno de esos capítulos que no tienen título, no sabemos de qué se trata aparentemente, entonces vamos a tener el cuidado de ponerle un título inicialmente a Deuteronomio capítulo 13. Y el título que más se acerca al tema que vamos a estar hablando en este capítulo es el tema de la apostasía, que como todos sabemos, la apostasía es el acto de abandonar nuestra fe, el de renunciar a lo que nosotros hemos creído, el acto de abandonar a nuestro Dios e ir en pos de otros dioses o ir en pos de nosotros mismos o simplemente alejarnos totalmente de Él. Eso es lo que trata Deuteronomio capítulo 13, lo dejamos como título para que tengamos una idea de qué está tratando este capítulo. Y se manifiesta en tres diferentes formas esa apostasía que el Eterno a través de Moisés estaba previniendo a aquella generación nueva que iban a entrar a la tierra que el Eterno les estaba entregando en aquellos días. Y dice el versículo 1, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Ahí está el mensaje. Entonces, inicialmente la palabra le está diciendo a Israel que se iban a levantar profetas. Les está anticipando que de en medio de ellos, o sea que en esta ocasión no iban a ser profetas extraños o de otros pueblos, sino que de en medio de ellos se iban a levantar profetas o soñadores de sueños que hicieran milagros y que los incitaran a la apostasía, a dejar al Dios de Israel. Esa es la primera forma que Deuteronomio nos está advirtiendo que podría provocar en nosotros una apostasía a través de un llamado profeta o soñador de sueños. Pero luego llegamos al versículo 6, donde dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. Ahí está la segunda forma de la apostasía. Entonces, la primera forma de la apostasía se da en medio del pueblo. Se levanta un profeta, incita a la gente a ir en pos de otros dioses. La segunda es cuando en nuestro núcleo familiar se levantare una persona que tratara de removernos de nuestra fe, de la confianza que hemos puesto en el Eterno, pues también tenemos que cerrar nuestros oídos. Esa es la advertencia que está haciendo la palabra. Y la tercera se encuentra en el versículo 12. El versículo 12 dice de esta forma: si oyeres que se dice de alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Entonces, aquí nos está advirtiendo 3 veces. Y las 3 veces están usando el mismo término que
podrían incitarnos y decirnos: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Entonces, número 1, podría ser a través de la boca de un profeta o soñador de sueños que hiciera milagros. Número 2, podría venir a través del círculo más íntimo, el círculo familiar a nuestro alrededor, que podría venir esa tentación. Pero también nos dice que también podría venir en comunidad, que podría darse en un pueblo, que salieran hombres impíos que, instigando a los moradores de la ciudad, les invitaran y les dijeran: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Se usa el mismo término para las 3 ocasiones. Pero el punto que necesitamos hacer en Deuteronomio capítulo 13 es que el Señor, el Eterno, está previniendo a Israel que por ninguna razón, sea la forma en la que sea por profeta, o sea por familiares íntimos, o sea por amistades, o sea por pueblos, que no deberían de poner oído a esas profecías, a esos consejos que se daban en nosotros en secreto, o aquellas voces de aquella gente que habitaran en pueblos paganos, en pueblos que se habían alejado del Señor. Y con esta porción de la Torá, con esta porción de lo que ustedes conocen como el Antiguo Testamento, pues podemos inmediatamente ir al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo, estando ubicado en las Escrituras, este varón previene en la carta que le hace a Timoteo, en la primera carta, precisamente en el capítulo 4 del versículo 1 al 5, previene no tan solo a la iglesia de Éfeso, pero nos está previniendo a nosotros. Y cuando nosotros leemos la versión Reina Valera 1960 en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5, ahí sí tiene título la versión Reina Valera y dice: la predicción de la apostasía. Entonces, que no tan solo es que se da en Deuteronomio esa manera de intervenir de parte de Moisés para la nueva generación, pero también Pablo lo está haciendo con nosotros, que tenemos que tener mucho cuidado. Y dice el versículo 1, dice: pero el Espíritu, el Ruach HaKodesh, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirían casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, aquí nos está dando referencia el apóstol Pablo, que realmente, hermano, vivimos en tiempos de apostasía. Es más, la palabra también nos menciona que antes de que el Señor regrese, pues tendría que venir la apostasía de muchos. Cuando empezamos los evangelios en Lucas capítulo 24, el Señor les advierte a sus discípulos y les dice: mirad que nadie os engañe. O sea que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos donde el engaño está tocando siempre nuestras puertas. Personas que nos quieren desubicar de la fe genuina que hemos depositado en el Señor. Yo creo que ese es el mensaje para este día. El mensaje para este día, hermano, quizás no sea que solamente me escuches a mí previniendo que estamos en tiempos de apostasía, pero el mensaje sería que tú mismo, que tú escudriñaras tus escrituras, que tú mismo te ubicaras, que tú mismo te discipularas y que tú mismo, como dice la palabra, hermano, a través de la boca del apóstol Juan, que tú te hicieras de esas personas que filtran los espíritus, de esas personas que están constantemente escuchando y están constantemente discerniendo con qué espíritu las palabras a veces son dadas de la boca de nuestros profetas o de la boca de nuestros familiares o de cualquier persona que se venga a oponer en contra de nuestra doctrina, en contra de nuestra fe, en contra de la decisión que hemos tomado de permanecer en el Eterno. Pero pues por si eso fuera poco, hermano, no tan solo es que la palabra en Deuteronomio capítulo 13, pero también el apóstol Pablo
Pero también, ¿qué crees? Que el mismo Mesías, Yeshua, Jesús, advierte a su pueblo. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 25 y 27, dice de esta forma, dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Lo que está diciendo no es, hermano, que tenemos que separarnos de nuestra madre, de nuestra padre, aunque sean inconversos. Lo que está diciendo es que cuando nuestra familia íntima, nuestras amistades íntimas se oponen a nuestra fe, pues sí tenemos que tener mucho cuidado de que no vayan a desviarnos, de que no vayan a hacernos renunciar, que no nos vayan a poner en el punto de la apostasía, sino que lo que está mencionando el Señor es que sobre todas las cosas tenemos que ponerlo a Él como prioridad en nuestra vida, como prioridad en nuestra mente, que tenemos que estar siempre ubicados a quién estamos siguiendo. No estamos siguiendo a una denominación, no estamos siguiendo a hombres, estamos siguiendo los pasos del Mesías, estamos caminando detrás de Él, hemos puesto nuestra confianza en Él, hemos hecho una declaración de fe. Y esa declaración de fe, pues también consiste que también estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Qué importante que nos ubiquemos en este día en lo que nos dice Deuteronomio capítulo 13 y también así recorramos todo lo que es la palabra para que nos demos cuenta que ese problema de la apostasía pues se está dando, está desde el principio de las Escrituras, está hasta el final de las Escrituras y pues a través de la boca no tan solo de Moisés, pero también del apóstol Pablo y también a través de la boca del Señor Jesús, pues se nos está dando esa revelación para que nosotros, hermano, estemos muy al pendiente de qué es lo que realmente está pasando. Porque también cuando nosotros regresamos a Mateo capítulo 24, versículo 24, dice de esta forma, hablando ¿quién? Hablando Jesús, hablando Yeshua. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí está el mensaje, o sea que se repite toda la palabra. Y aquí está Jesús advirtiéndonos que esos profetas, hermano, no tan solo que se iban a levantar, pero que muchos de ellos se iban a levantar de en medio de nosotros, así como se le previno a Israel a través de Deuteronomio capítulo 13, donde les dice, cuando se levanten falsos profetas en medio de ti. Ya no es que es gente exterior, gente ajena a nosotros, pero ya es que de en medio de nosotros se iban a levantar esos falsos profetas. Repito, Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Ahí está el mensaje donde tenemos que tener mucho cuidado, el por qué seguimos al Eterno, ¿no? ¿Lo seguimos realmente porque vemos milagros y porque vemos señales? ¿O lo seguimos simplemente porque estamos poniendo nuestra mirada y nuestro amor y en Él y estamos dispuestos a cumplir sus mandamientos? Yo creo que yo soy una de las personas, hermano, que creen en milagros. Soy una de las personas que han recibido milagros de parte del Eterno. Cada 8 días el Señor hace milagros, viendo nosotros, mi familia y yo, cómo el Señor pues multiplica cada uno de los recursos que el Señor nos da para poder continuar con la obra. Pero también tengo que definir en mi mente que lo más importante que el Señor me ha dado es la decisión que yo he hecho de seguirlo a Él. La decisión que yo he hecho juntamente con mi familia de servirle a Él única y exclusivamente y de no renunciar a nuestra fe. No importa qué escuchemos, no importa quién venga, quién nos instigue a abandonar nuestra fe. Ese es el mensaje de Deuteronomio, la apostasía. Y pues, hermano, yo creo que queremos motivarte, queremos que tú estés alerta, tenemos la necesidad de que tú abras tus ojos. Y la única manera, hermano, que tú puedes abrir tus ojos es que tú abras tu palabra, que tú hablas tu Biblia,
que tú tengas un conocimiento personal del carácter de nuestro Dios, que tú puedas discernir, que tú puedas probar los espíritus y que tú puedas poder filtrar todo lo que no pertenece al Señor. Antes de concluir, déjame leerte la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6 de la versión Reina Valera. Y dice el apóstol a través de su carta, dice: amados, no creáis a todo espíritu, de antemano está advirtiendo que no tenemos que recibirlo todo. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios, si provienen de Dios, si la fuente que sostiene a estas personas que hablan muchas veces, aún detrás de los púlpitos, realmente provienen del Eterno. Están viviendo una vida que agrada al Eterno, que tienen el testimonio del Eterno. Dice, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. O sea que ya están esparcidos. No es que están solamente en una ciudad, pero están por todos lados. Dice el versículo 2, leyendo de la primera carta a Juan. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. O sea, todo aquel que confiesa en su doctrina que Yeshua, que Jesús nació, tomó cuerpo humano juntamente como nosotros, murió en aquella cruz y resucitó. Hermano, ese es el fundamento, esa es la clave, esa es la columna vertebral de nuestra fe. En esto conoced el Espíritu de Dios, de que todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Algo muy importante, hermano, porque pues a veces yo veo que con mucha frecuencia a veces nos tocan la puerta y pues recibimos todo, recibimos tratados, recibimos libritos que nos regalan, pero debemos de preguntarle a esta gente si realmente ellos creen en la divinidad de Jesús, si ellos creen que realmente Jesús vino y tomó un cuerpo humano, que si ellos creen en la resurrección de Jesús, que si ellos creen en la muerte en aquella cruz para redimirnos de nuestros pecados. Es de suma importancia que no recibamos cualquier tratado, cualquier mensaje, porque pues hay mucha gente, hermano, que pues repiten las mismas palabras que nosotros repetimos. Oh sí, Jesús, oh sí, la iglesia, oh sí, aquello, pero quizás, hermano, están encubriendo la herejía que traen dentro de su doctrina, donde muchos de ellos pues ni siquiera creen en la divinidad de Jesús, ni siquiera creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es de suma importancia que nosotros, hermano, tengamos todas estas cosas en mente. Continúo, estoy leyendo la primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 6, y continúo con el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. O sea, nosotros los que permanecemos del Señor ya hemos vencido esa mala doctrina, esa mala enseñanza, y tenemos que permanecer. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Es un precioso mensaje, hermano. Yo creo que nuestra única intención no es ponerte en contra de nadie, ni sembrar ningún tipo de cizaña en contra de alguien, ni depositar ningún mensaje erróneo en tu corazón. Pero como siempre lo hemos dicho, estamos aquí para interpretar la palabra del Eterno, y hemos dado inicio a Deuteronomio capítulo 13. Ahí empezó nuestro mensaje, donde pues Moisés previene a Israel de que se iban a levantar falsos profetas, que se iban a levantar
gente que iban a tratar de instigar una rebelión en contra de la fe que le debían al Eterno. Y les dice claramente, pues este profeta Moisés dice que no pusiéramos oído a esas personas, que permaneciéramos en nuestra fe. Aún en aquel tiempo, pues la Torá les incitaba a que tenían que, pues no tan solo alejarse, pero también tenían que castigar con la muerte a aquellos falsos profetas, cosa que ahora no debemos de practicar, porque hemos sido llamados a amar, hemos sido llamados a perdonar, pero también sí tenemos que protegernos, tenemos que ponernos bien iluminados con la palabra para poder discernir estos espíritus que se levantan. Y pues lo mejor de esto, hermano, es que nosotros que tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, que constantemente estemos pidiéndole a Dios por ese don de discernimiento. Señor, enséñanos a discernir lo que proviene de ti y lo que no proviene de ti. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y pues te damos las gracias por escucharnos. Y pues, hermano, este es el mensaje de Deuteronomio capítulo 13 dentro de la porción de Re. Mira, observa, es lo que quiere decir Re, hermano, y ponte abusado con los falsos profetas. Ponte abusado con lo que escuchas que te pueden instigar a una rebelión contra el Eterno. Ponte abusado, mira y observa, dice constantemente la palabra. Mi teléfono es el 214-212-7676, hermano, y nos despedimos al menos por este programa, soñando, queriendo regresar el día de mañana. Pues aquí te esperamos a las 7 de la mañana. Estamos de lunes a viernes de 7 a 7:30 en esta radioestación y estamos las 24 horas del día en todas las redes sociales. Hermano, que el Eterno te bendiga y déjame orar por ti. Señor, permite que este pueblo, Señor, que es tuyo, pues pueda permanecer, Señor, en este tiempo de engaño, en este tiempo de lucha espiritual, donde la falsa doctrina se está tratando de meter, Señor, para instigar al pueblo a la rebelión, a abandonarte a ti. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que nos escuchan, que tú generes en ellos un sentimiento de necesidad de sumergirse totalmente en tu palabra, Señor. Que tú los protejas y que tú los cuidas, Señor, y te damos las gracias por sus vidas. Recuerda, hermano, mi teléfono es el 214-212-76. Y que el Eterno te bendiga. 214-212-7676. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'choleka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen.